Tema central de la presente semana para nosotros tiene que ver con la reforma a la salud. A partir de lo que ha significado la presentación por parte del presidente Gustavo Petro y la ministra de Salud Carolina Corcho, del texto que finalmente será estudiado por el Congreso de la República. Hablamos del Senado y la Cámara de Representantes. Jairo Humberto Restrepo, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, director del grupo GES, Grupo de Economía de la Salud, nos acompaña para hablar de cuáles son los temas centrales de estudio de la presente reforma. Profesor Jairo Humberto, como siempre un placer contar con usted en la emisora cultural, ¿cómo le va? Alexander, muchas gracias de nuevo por invitarme. Un cordial saludo a usted, a todo el personal de la emisora cultural y a nuestros queridos oyentes. Creo que hoy podemos hablar unos minutos de los primeros elementos que, en medio de la frescura que tiene el proyecto de ley recién presentado por el gobierno, pues nos permite participar de una discusión en la que como universitarios estamos comprometidos, pero incluso obligados, en la medida en que tenemos un conocimiento acumulado, ya cerca de 30 años de estar abordando el sistema de salud en su desempeño, en bemoles, en comparación internacional. Yo empezaría, eh, queridos oyentes, por dejar claro que hemos dicho desde hace un buen tiempo que una reforma al sistema de salud es necesaria, pero que debe ser muy bien pensada y debe contar con una amplia discusión de la que sin duda la academia pueda participar con su conocimiento, con distintas proyecciones, de hecho, con la consulta, con colegas de otros países, porque si queremos dar el salto para alcanzar un mejor sistema de salud, todos tenemos que estar convencidos de ello. Por lo tanto, una primera reflexión que quiero dejar con sentimiento de angustia, de dolor, es lamentar el ambiente tan crispado, tan polarizado, tan difícil en el que tenemos hoy en el país para discutir esta reforma. Basta con ver la manera como se adelantó todo un evento muy simbólico para entregarle al presidente de la República un proyecto muy bonito, con una carátula que habla de la vida, con un moño muy hermoso, con los rostros de médicos y enfermeras, pero cuando uno abre dicho librito para buscar el fondo, contenido, pues tristemente no se compadece con lo anterior y de eso tendremos oportunidad de hablar. Al mismo tiempo el gobierno convoca unas marchas que soy parte de quienes consideran no son necesarias, porque la institucionalidad que tenemos nos permite debatir, abordar estos temas en el marco del Congreso y de las distintas instituciones que la Constitución consagra, por supuesto, haciendo uso de la participación ciudadana, de consultas, pero no necesariamente de una marcha con una claridad. Quienes salen a marchar apoyando la reforma no la conocen. Quienes salen a marchar en contra de ella tampoco la conocen. Entonces, no queda como en el medio de dos extremos que quisiera servir de puente para invitar al diálogo razonado, al diálogo informado, y ese es nuestro papel. En esta claridad, Alexander, entonces, ¿cuáles son los puntos en los que hay un buen consenso acerca de los cambios que requiere el sistema de salud y ante los cuales, lo venimos diciendo, de hecho, desde antes de la posesión del presidente Petro, se pudo haber generado un ambiente de consenso, de apoyo durante estos meses que ya terminaron para dar inicio a unos cambios por distintas vías? Soy de la idea que una reforma no necesariamente tiene que ser una gran ley que trae bastantes problemas como los que tenemos hoy, pero pudiera ser más bien todo un proceso que conduzca a mejoras graduales, cualitativas y también de alcance, de desarrollo del sistema. De modo que estos 6 meses
pudieron aprovecharse muy bien para tener unas claridades, para tener una ruta hacia dónde irnos a corregir problemas y, por supuesto, tener previsto el trámite de una ley o de unas leyes. Primer tema en el que definitivamente el sistema de salud debe tener un giro, un cambio para ser mejor o para cambiarlo, si a eso podemos llegar, es el contar con una gobernanza mucho mejor que está asociada justamente al desempeño del sistema en términos de lo que es la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad, y que esta gobernanza esté respaldada o de ella haga parte lo que llamamos la rectoría, que tiene que ver con el liderazgo que ejerce el gobierno tanto en el plano nacional como local, y la forma como la ley, las políticas de salud definitivamente tienen concreción en el territorio. En este tema entonces, como quedó muy claro en la pandemia, la misma que nos ayudó a mejorar, forzados por la problemática que ella trajo, el país requiere un fortalecimiento. De modo que todo lo que se pueda proponer y acordar para mejorar este tema, donde sea el Estado en cabeza del ministerio, el que tiene las riendas del sistema, que sin duda es un sistema público, financiado con recursos públicos, lo que allí podamos hacer para mejorar es bienvenido. En segundo lugar, y un poco ligado a lo anterior, está lo que se refiere de manera muy amplia a la salud pública, pero de manera más específica, tal vez lo que significa la prevención y la atención primaria. Creo que el gobierno ahí tiene las mejores intenciones de hacer del sistema de salud un sistema más orientado a la prevención, un sistema que no solo está esperando enfermos, sino que a partir de una serie de programas y actividades sea posible a trabajar con comunidades, con las personas todas, para que estemos más dispuestos a la prevención. De nuevo, lo que podamos acordar y plantear allí será un logro muy importante para mejorar el sistema. En tercer lugar, estaría un poco la necesidad de garantizar en todo el territorio nacional un buen acceso a los servicios de salud. Creo que es la queja que con razón muchas personas presentan y que a la hora de querer una reforma es tal vez la que más se emplea para justificar que el sistema cambie. Me refiero a las barreras de acceso, la falta especialmente de oportunidad cuando uno no recibe una atención de especialista en tiempos más oportunos, cuando no le entregan todos los medicamentos, es decir, hay una serie de problemáticas que se agudizan bastante en las regiones más apartadas, en las zonas rurales, y afecta también a personas de las zonas urbanas que pueden tener dificultades también por temas económicos. Es importante precisar que este tema requiere ser muy dilucidado, muy aclarado a partir de la información. Yo siento que este es uno de los temas en los que nos dejamos llevar un poco por un asunto más emocional, de pensar que el sistema es lo peor, porque podemos tener alguna experiencia negativa, alguien puede tener una experiencia negativa y generalizamos. Yo creo que ahí debemos ser más cuidadosos al momento de juzgar el sistema, reconociendo que hay unas dificultades de acceso, un poco ponderar, focalizar muy bien y de paso reconocer los éxitos, los logros que puede haber también en este tema. Uno está lleno de experiencias, tiene información que le permite señalar que el sistema funciona muy bien, que hay EPS que funcionan bien. El sistema tiene también indicadores y uno puede recolectar experiencias de personas que hablan bien de cómo su atención funciona, de cómo, por ejemplo, el seguimiento a pacientes crónicos está bien manejado por algunas EPS. Entonces no podemos desconocer o tratar de borrar lo que puede haber bueno mirando lo que no ha funcionado, no está funcionando. Ese es uno de los cuidados grandes que hay que tener, porque mal haríamos en destruir lo bueno
que es reconocido, para tratar de mejorar allí donde las cosas no están funcionando muy bien. Ese tal vez es uno de los llamados más importantes. Y el cuarto tema, Alexander, que no da espera y que trasciende al sistema de salud y que la universidad, pero no es mi experticia, tiene mucho, mucho que aportar, es el talento humano. Hay muchos interrogantes en torno a este tema que sin duda es crucial y que el talento humano, entiéndase por ello, los médicos con las distintas especialidades, las enfermeras, los odontólogos, todos los profesionales auxiliares, pero también psicología, nutrición, en fin, todos los profesionales de la salud, porque a veces solo se habla del médico, tienen un lugar muy importante y al pensar la salud de una manera integral, pues sí que juegan un rol fundamental. Hablemos hoy del papel de los psicólogos frente a esta pandemia de salud mental. Entonces, el talento humano requiere decisiones estratégicas de parte de nuestro país en varios sentidos. El primero es tener claro cuál es el número de profesionales que requerimos. Me dice que hay un déficit y cómo lograr que tengamos disponibilidad de recursos para garantizar acceso en todo el territorio. Es una verdad de perogrullo entonces que hay unas especialidades médicas que se concentran en la gran ciudad, que hay unas atenciones, en algunos casos sería, diría, muy obvio por el tema de la infraestructura física y tecnológica, pensemos nosotros en trasplantes, pues se van a concentrar en las ciudades. Pero ¿cómo lograr que en municipios pequeños, rurales, con población dispersa, podamos tener unos equipos básicos de salud que garanticen la atención, de hecho que trabajen con las comunidades en temas de promoción y de prevención? Hasta aquí entonces un poco cuáles son los problemas sustanciales. Podemos agregar un quinto sin duda que es permanente, en la sostenibilidad financiera. 5 temas entonces en torno a los cuales puede girar la discusión hacia cuál es el sistema de salud que queremos y podemos tener en Colombia. Me toca colocar el condicionante de poder porque a veces tenemos unas ambiciones que la realidad económica y fiscal del país no nos dejaría realizarlas. Y este tal vez es una de las debilidades que tiene el proyecto que ha presentado el gobierno. A esta hora del día yo no estoy seguro que el Ministerio de Hacienda haya dado aval al proyecto de reforma al sistema de salud en la medida en que se cuente con los recursos para financiar la reforma, la misma que por cierto no está clara cuántos son los recursos que se requieren. A partir de estos 5 temas, entonces, lo que uno se pregunta es si la propuesta que ha presentado el gobierno logra responder o no a ella. Yo aprovecho para invitarles a participar del seminario que vamos a realizar el próximo miércoles 22 de febrero en el horario de 9 a 12 de la mañana, transmitido mediante el canal de YouTube del Grupo de Economía de la Salud, en donde, con la participación de colegas de las Universidades Nacional, de los Andes y la Javeriana, vamos a responder a la pregunta si la propuesta del gobierno es la reforma en salud que Colombia necesita. Sin anticiparme a lo que vayamos a comentar allá, yo sí puedo, ya un poco luego de haber intentado leer con más detalle la iniciativa del gobierno, que suma 291 páginas entre el articulado y la exposición de motivos, que muy a mi pesar y después de 6 meses de preparación, pues es un documento que presenta debilidades conceptuales, un articulado muy inconexo, con problemas de redacción, con algunos vacíos y falta de conocimiento de la propia normativa nacional. Y esto, en mi condición de profesor universitario, me ocasiona un sentimiento negativo, toda vez que estaba convencido que la demora para dar a conocer el proyecto
era que lo estaban preparando muy bien y que íbamos a conocer articulado un documento técnico sin necesidad de estar de acuerdo con él, pero que, diríamos, sería fácil la comprensión para adelantar la discusión. Entonces, no, lo que encontramos es un documento con esos problemas que dificulta la lectura y me temo va a ser muy difícil la discusión en el Congreso porque el proyecto debe hablar por sí solo. Pongo en el lugar de un congresista que le ponen en consideración 152 artículos, necesito leer uno a uno, comprender muy bien de qué se trata, ir a mirar en las bases técnicas para aclarar y resulta que va a estar lleno de interrogantes, de confusiones. Eso puede atrasar el debate, si se quiere, como debe ser, adelantar un debate serio y bien documentado. Ahora, lo que uno entiende desde los anuncios que había hecho el gobierno y mirando entre líneas lo que propone el proyecto de ley, pues definitivamente se estaría dando un salto hacia un sistema de salud bien diferente al que hoy tenemos. Con muchos interrogantes, insistiría en si realmente mejoraríamos. Tengo serias dudas por la manera como se fragmentaría fuertemente la atención, mucho más de la que hoy se tiene, que es la que se quiere resolver. Pero además volvería muchísimo más complejo por la participación de tantos actores públicos manejando el presupuesto, la financiación, sin que, por lo menos la lectura que llevo no me permite intuir, exista unos mecanismos de racionalización claros. Se llega a decir, por ejemplo, que el presupuesto nacional o los recursos nacionales hagan el cierre financiero de los hospitales de mediana y alta complejidad. Profesor Jairo Humberto, una pregunta. A manera de ilustración para nuestros oyentes frente a los cambios que se podrían venir a partir de la exposición que usted nos hace. Hoy, ¿cómo funciona el sistema? El sistema de salud colombiano lo podemos definir como un sistema basado en el seguro público de salud, lo cual hace 30 años significó un hito muy importante para el país y en el contexto latinoamericano y de los países en desarrollo, en la medida en que se ha buscado cubrir a toda la población, buscando ser atendida ante toda ocurrencia de enfermedad, pero también con promoción y prevención, evitando que la gente tenga que pagar por las atenciones. Estamos afiliados al sistema mediante una cotización, el 4% de nuestro ingreso en el caso de los trabajadores dependientes, los pensionados también aportan, 4% si su pensión es de un salario mínimo, el 10% si es de 1 a 2 salarios y el 12% si es superior a 2 salarios. Los trabajadores independientes cotizan algo equivalente al 4% del ingreso y las empresas públicas y las privadas con fin de lucro aportan de manera adicional el 8,5% de la nómina. Además, las empresas privadas que son objeto del impuesto a la renta también cotizan ese 8,5%, pero solo para los trabajadores con un salario superior a los 10 salarios mínimos. El país recoge entre 26 a 30 billones de pesos por este concepto, que es el esfuerzo de las personas trabajadoras y de las empresas, pero además agrega otros recursos sustanciales que son los provenientes del presupuesto general de la nación, una cifra tal vez que también bordea los 30 billones, proveniente entonces del recaudo de impuestos generales como el IVA, el impuesto a la renta. Y se suman unas rentas menores, como el Sistema General de Participaciones, que son las transferencias que recibe los municipios, las rentas departamentales, entre otros. La propuesta, y entonces estos recursos se reúnen en la entidad
encargada de su administración, que es ADRES. ADRES fue creada en 2015 y para muchos consideramos un cambio cualitativo muy importante que tuvo el sistema, y con ello resalto, en estos debates uno aprecia cómo muchas personas eh, están criticando el sistema, pero no han reconocido que él ha cambiado, que lo que hoy tenemos no es exactamente lo que quedó escrito en la Ley 100. Este es un caso. ADRES, una entidad creada a partir de 2015 que le ha dado vigor en el tema financiero y ha sido posible reunir mejor los recursos para garantizar que todos estemos cubiertos. De manera que los ciudadanos ingresamos al sistema con ese aporte o a partir de la afiliación por parte del Estado vía los municipios, en la medida en que podemos ser reconocidos como pobres, entonces ingresamos al denominado régimen subsidiado. Una ventaja adicional que ha desarrollado el sistema en estos años es que al momento de estar dentro del sistema, al menos en teoría, según la ley, no hay distinción en la cobertura que recibimos si somos del régimen contributivo porque aportamos o del régimen subsidiado porque el Estado nos afilia gratis. El plan de beneficios, este fue un logro muy importante a partir de también del año 2012-14, es hoy la misma. Ciertamente el acceso efectivo puede conservar diferencias, especialmente por el hecho que el régimen subsidiado reúne población que está asentada fundamentalmente en municipios, en zonas rurales, y entonces allí el acceso es distinto. No hay suficiente disponibilidad, no es fácil el acceso. Pero en teoría, repito, toda la población cubierta debe recibir la misma atención. Yo entonces estoy afiliado al sistema que me ofrece un seguro público. Esa es una claridad que debemos tener porque es una fortaleza muy grande del sistema colombiano que nos permite compararlo con varios sistemas europeos. Mencionemos el alemán, mencionemos el holandés y mencionemos también, como caso especial, resulta bien parecido al nuestro, el caso de Israel. Eh, la diferencia o una característica muy importante del caso colombiano, pero que lo hace muy similar también a Alemania, Holanda e Israel, es que ese seguro público es administrado por unas entidades o agencias que las llamamos EPS. La EPS es una agencia que puede ser pública, como lo fue el Seguro Social, como lo fue Caprecom, que puede ser semipública, diría yo, agencias que reúnen capital privado y público, como hoy la nueva EPS, como Sabia Salud, como Capital Salud. Allí está el Estado con su participación. Y en el gobierno nacional con las cajas en nueva EPS, y en el gobierno municipal, departamental y con fama en el caso de Sabia Salud. Entonces, otra claridad muy importante, porque a veces pensamos que las EPS son unos particulares que están explotando un negocio. Pues no, también tenemos EPS que son públicas, que no tienen fin de lucro, e incluso tenemos EPS con fin de lucro que realmente han hecho un muy buen trabajo. La EPS entonces asume el manejo de este seguro y para ello, por delegación del Estado, recibe los recursos, la llamada unidad de pago por capitación, la UPC, y recibe la obligación de gestionar el riesgo en salud, lo cual significa velar por nuestra salud, gestionar nuestra atención, controlar nuestros riesgos, asume el riesgo financiero, que significa estar dispuesto a perder, a ganar, a buscar que haya un equilibrio entre el recurso que recibe, que es la UPC, y las atenciones que se llaman plan de beneficio. La EPS organiza una red de servicios donde vamos a que nos atiendan y va a ser entonces la responsable de nuestra atención. Por eso, en ocasiones, y, encontramos dificultades porque detrás está la EPS gestionando la atención. Puede haber allí comportamientos que no deben permitirse, como que la EPS pueda direccionar la atención a lugares,
distantes al paciente, pero en teoría, y ahí es donde es importante ejercer una vigilancia más estricta, ¿sí? La EPS cuenta con el recurso, tiene buena información, organiza unos modelos de atención, entonces garantiza mi atención. La EPS me dice, este es su centro de atención, y desde allí derivan las autorizaciones hacia otros niveles. Ahí es donde conviene entonces examinar si ese modelo tiene problemas, cómo lo vamos a resolver. Un problema crucial, habíamos dicho atrás, es si las EPS están haciendo bien su labor. El Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, tiene información que permite mirar unos rankings, dar la situación de las distintas EPS para reconocer que hay unas que hacen una buena labor, que sus afiliados la califican bien, hay otras que han salido, que pueden estar de salida, y entonces es allí donde sin duda hay que tomar decisiones estratégicas. En el proyecto del gobierno se menciona, y estoy de acuerdo con ello, en buscar una territorialización de las EPS. ¿Qué significa eso? Yo lo pondría de manera muy sencilla. Estoy de la idea que el sistema podría o debería tener menos EPS más grandes. Ejemplo, Medellín, que tenga 3, a lo sumo 4 EPS, pero cada una de ellas con un número de personas afiliadas, tal vez de 500.000 o más, de modo que garantice que haya una red de servicios cercana a la gente. Eso es clave para ello. Profesor Gerumberto, entonces usted ya nos explicó cómo funciona el sistema actualmente. Con la propuesta que hay de reforma, ¿cómo sería luego de su aprobación en los términos en los cuales está hoy esa propuesta? ¿Cómo cambiaría el sistema? Aunque no hay claridad, repito, porque el articulado resulta difícil de comprender, en principio se daría paso a unos centros de atención primaria, que es donde las personas se adscribirían. Yo iría a un centro de atención, que no sé cómo se lo están imaginando, para decir yo quiero que me atiendan acá. Entonces, de hecho, hay sistemas que así funcionan, tal vez el español es un ejemplo. Y ese centro de atención va a estar encargado de recibirme, de brindar la atención que se llama primaria, lo que yo necesito entre temas básicos y el cuidado de mi salud, y si se requiere un traslado a un hospital, a una especialidad que no tiene el centro, pues lo llevaría hacia arriba. Lo pasaría o daría pues la orden, ahí es donde empiezan preguntas. ¿Quién va a hacer ese trámite? Hoy, con derecho a las quejas que tenemos, sabemos que lo hace nuestra EPS. Y tenemos un mecanismo, incluyendo la queja, incluyendo la tutela, para acceder a ello. La pregunta que le haríamos a los autores de la reforma es cómo pasaríamos allí, porque un comentario crítico que yo haría es que las fuentes de recursos se estarían fragmentando. Hoy a la EPS se le entrega todo el recurso y ella responde por la atención. En la propuesta del gobierno, el recurso se estaría fragmentando. Estaríamos dejando recursos en los municipios para financiar esos centros de atención primaria. Me temo que en algunos casos, de hecho, no alcanzaría el recurso. De los municipios, con recursos que se les traslada, harían el financiamiento de estos centros para que todos puedan ser atendidos allí. Ahí empiezan a aparecer preguntas técnicas. Bueno, pero ¿y eso cuánto va a costar? ¿Cómo le vamos a pagar? ¿Cómo garantizar la eficiencia? Y una vez allí, si vamos a pasar a otras, supongamos que voy al centro y me dicen que yo necesito un endocrino, que necesito un neurólogo, que necesito un TAC, pues tendría que pasar a una atención superior. Ahí viene la pregunta, ¿quién va a hacer ese trámite y cómo se va a pagar? Porque supuestamente habría otra financiación. Pero Alexander, no soy yo realmente quien, sin comprender muy bien lo que está planteando el gobierno, repito, porque el texto no es claro, y así lo he hablado con muchos colegas que están en el mismo ejercicio, y hemos tenido proyectos de ley
iniciativas que uno por lo menos comprende fácil y lo puede comentar. Entonces yo diría que podemos una nueva conversación ampliar y sobre todo invitar de nuevo al seminario que tendremos el 22 de febrero. Sí, profe, ahí usted nos aclara temas muy importantes, por supuesto, de cómo funciona el sistema. Es decir, si yo estoy asegurado, pido una cita, puede que me la den para el otro día, una semana o dos, me atienden y como usted nos explicó, dependiendo de la red, uno accede a los demás servicios y hablamos de asuntos especializados y ese quizás es el tema de mayor interés en términos particulares para las personas. ¿Cómo me van a seguir atendiendo? Y usted, frente a lo que nos responde en este último segmento, pues nos deja dudas adicionales porque ya creo que nos vamos a tener que remitir a lo que ustedes harán el 22 de febrero entre 9 y 12 del mediodía, cuando la pregunta se hace, ¿la propuesta del gobierno es la reforma en salud que Colombia necesita? Usted nos dio un anticipo de su pensamiento que igual, con la lectura que hará este fin de semana y con los conceptos de la próxima, tendrá, digamos, muchos más elementos. Y antes de terminar, profe, quería remitirme a algo que usted dijo, y tiene que ver con el tema de las emociones. En efecto, esta semana tuvimos una serie de marchas a favor y en contra de la reforma de un presidente y estamos seguros que muy poquitica gente ha leído, al menos aparte de lo que representa la reforma de la salud ya presentada al Congreso de la República, que de hecho fue presentada el lunes y difícilmente si eso fue presentado el lunes, uno entre el lunes por la noche madrugada va a tener todos los elementos para marchar el martes o marchar el miércoles. Pero en el tema de las emociones, profe, quisiera preguntarle un asunto muy puntual y tiene que ver con lo que dicen algunos. El presidente dice las EPS, que son las aseguradoras donde uno se afilia, puede ser para el caso de las universidades que tienen públicas, que tienen un régimen especial, su respectivo programa de salud, o una de las EPS grandes que existen privadas, o como el régimen subsidiado. Dice el presidente que las EPS no se van a acabar, pero las EPS luego se pronuncian y dicen que con el modelo que se presenta allí, sí se van a acabar o tienen a acabarse. La pregunta es ¿por qué? ¿Por el poder que perderían o por el dinero que dejarían de manejar? ¿Cuál sería la respuesta ahí, profe? O si hay una tercera respuesta, ¿cuál sería? Tres cositas rápidas, Alexander. Sin eufemismos, a la luz del proyecto del gobierno, las EPS se acaban. Y digamos lo que se acaban por sustracción de materia. Es decir, si yo a las EPS les quito las funciones que han ejercido, pues desaparecen. No nos engañemos diciendo que vamos a sostener algo a lo cual le quitamos las funciones que estaba ejerciendo. Además del recurso, claro. Tanto es así que en el propio articulado se deja ver que las personas que laboran en las EPS serán tenidas en cuenta de manera preferente para vincularlas a las nuevas entidades que se creen, que valga decirlo, la reforma implicaría una carga burocrática bastante elevada. Pero en este caso en particular se menciona con claridad, como las EPS desaparecen, pues habrá unas personas desempleadas, vamos a buscar la manera de que se ocupen en otras entidades. En segundo lugar, la mención que usted hace del programa de salud de la Universidad de Antioquia como de otras universidades públicas, ese me parece que es un buen tema, por cierto, que se puede tratar en el marco de esta discusión. No es propiamente una EPS, uno diría, en sentido estricto no lo es un fondo que la ley por excepción permite que las universidades públicas lo tengan con una implicación, y es que los universitarios no están siendo solidarios con el resto de personas que cotizan. ¿Por qué digo esto? Porque entonces la Universidad de Antioquia, con sus 7.000 o un poco más de servidores que están en el programa, lo que hacen es recibir beneficios mayores a los que reciben los demás, porque lo que recauda el fondo del programa es superior a lo que el sistema le reconocería a una EPS. No tengo las cifras actuales, pero en su momento el valor por persona que recibía el programa de salud pudiera ser el doble de lo que recibe una EPS por su afiliado. Pues quienes estamos en las EPS recibimos una atención con una UPC que es de 1.200.000 pesos en promedio al año. El del programa, no sé la cifra de hoy, pero puede estar por encima
de los 2 millones en promedio, y eso significa que las personas que están ahí pues tienen unos privilegios. Convendría preguntar hoy si estarían dispuestos esos 7.000 servidores, entre profesores, pensionados y personal administrativo, pues a ser parte del sistema en el que estamos o estaremos el resto de los colombianos. Y en tercer lugar, Alexander, es posible que la discusión nos lleve al intermedio. Yo soy de la idea entonces que en una reforma necesitamos unas EPS renovadas o transformadas. Ciertamente, ¿cuáles son los factores de éxito? ¿Cuáles son los logros que podemos reconocer hoy para las EPS? Como también las causas del fracaso, los malos prácticas que se hayan tenido, para poder decir qué ajustes le hacemos al modelo. Una muy importante, ya la mencioné, es condicionar, y el proyecto lo dice, solo que en una transición que estamos sin saber de cuánto tiempo sería, o sea, mientras se acaban, es lograr que en los territorios, desde la ciudad hasta los municipios pequeños, pues las personas estén en EPS con grandes números. Entonces puede haber de hecho casos en muchos municipios donde solo se admitiría una EPS, y eso no estaría mal, solo que hay que vigilar. Pero las EPS también se pueden renovar en el sentido de, y el proyecto del gobierno en algo lo plantea, lo que hay es que buscar claridad y orden. Todo el recurso que recibe la EPS pudiéramos distribuirlo en dos partes. Esa UPS de la que hablé, una con destino a la prevención y en términos generales a la salud pública, de modo que ese recurso no se le siga entregando a la EPS, sino que se destine a los fondos de salud del orden territorial para financiar acciones de salud pública. Yo creo que en eso hay consenso. Lo que hay que discutir es el cómo, el cuánto, la manera como eso se administraría. De modo que haya unos programas generales para toda la población en cabeza de los entes territoriales con un recurso, y que las EPS conserven un recurso, el equivalente a la prima, que sería menor al actual, para garantizar la atención en casos de enfermedad. Por otra parte, las EPS tienen que estar sometidas a un régimen, revisar las normas que tenemos, donde funcione estrictamente la vigilancia. Tenemos que reconocer que ha habido serias debilidades en la vigilancia, de modo que el gobierno, en cabeza del ministerio, pero también de manera especial la Superintendencia de Salud, tengan un buen sistema de indicadores para, con las alertas tempranas, pues actuar. No cuando ya no haya solución, sino cuando se estén presentando problemas que alerten que una EPS puede estar fallando. Eso, pues, entre otras cosas, son las que debería ser parte de la revisión del modelo de EPS. Entonces son temas puntuales que vamos a concertar con usted y con los demás académicos que semana a semana nos acompañan. Lo primero, hacemos la invitación. Nosotros como medio de comunicación estaremos allí este próximo miércoles 22 de febrero entre las 9 de la mañana y 12 del mediodía. Transmisión por el YouTube del Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia. La pregunta es, ¿la propuesta del gobierno es la reforma en salud que Colombia necesita? Organizan la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, la Universidad Pontificia Javeriana y la Universidad de los Andes. Profe, nos dejó usted muchas pistas, pero también muchos temas para pensar, consultar e incluso para dudar sobre la presente reforma. Esperamos más adelante que esas dudas se nos aclaren. Por lo pronto, muchas gracias por acompañarnos. Alexander, queridos oyentes, encantado de participar y muy atento entonces para una próxima oportunidad. Jairo Humberto Restrepo, director del grupo GES, Economía de la Salud, es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, nuestro invitado en este espacio.